Estamos. Ya mismo empezamos. Voy a compartir esto primero en mi página. ¿Cómo es que yo hago esto? Se me olvida. Ok. Ahora, ok. Buenas tardes a todos y todas, una vez más aquí en Kilómetro Cero Live Café, como todos los martes a las 3 de la tarde. Soy Mari Narváez y directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Y como siempre me acompaña hoy en el café, que por cierto no tengo ninguno, lo que tengo es agua, pero me acompaña como siempre en el café de hoy mi compañero Luis Calderón. Buenas tardes, Luis. Hola Mari, hola Wanda, y hola el público que siempre se conecta las tardes los martes. Hoy con agua también. Con agua, vamos a tener que cambiarle el título al Facebook Live Water Break o algo así. hace mucho calor. Pero yo he tomado mucho café en el día de hoy. Bueno, esta tarde estamos buscando a la policía, se busca a la policía para emplazamiento civil y hoy nos acompaña una persona que admiro mucho y que agradezco que se haya unido a nosotros hoy. Es la licenciada Wanda Valentín Custodio y Wanda tiene un extensa experiencia, sobre todo actualmente es la presidenta de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Colegio de Abogados y de Abogadas de Puerto Rico, y bueno, tiene mucha experiencia no solo en lo penal, sino también en el aspecto de derechos civiles, que es de lo que vamos a hablar hoy. Buenas tardes, Wanda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes y a todas las personas que los siguen y los escuchan en las redes sociales. Qué bueno que estás con nosotras hoy. Sobre todo, ¿verdad? Tenemos muchos temas de los que quisiéramos hablar con Wanda porque ella es una excelente maestra de todo lo que tiene que ver con el sistema criminal de justicia, ¿verdad? Con el derecho penal. Hemos aprendido mucho de ella en todo este tiempo que llevamos trabajando en Kilómetro Cero, pero hoy particularmente queremos hablar sobre las reclamaciones civiles que se han presentado en los tribunales del país contra la Policía de Puerto Rico, y ya sabremos contra quiénes más, por los abusos y excesos policiales que se llevaron a cabo, que todos evidenciamos durante el verano de 2019. Para nosotros esto es importantísimo porque lo que nosotros vivimos el verano pasado fue como, se sintió como que llevamos unos años en retroceso, ¿verdad? Con respecto a cómo la policía aborda las manifestaciones, especialmente manifestaciones pacíficas que no amenazan en lo absoluto la seguridad de la policía de Puerto Rico, ni nada por el estilo. Así que Wanda, la licenciada Valentín Custodio, fue, yo creo que la única, junto con un grupo de abogados, que finalmente presentó demandas por estas violaciones de derechos. Así que, Wanda, quisiera que nos contaras, ¿verdad? Primero que todo, es un momento bien difícil para llevar estos pleitos. Ya hablaremos sobre eso durante el transcurso de esta entrevista. ¿Cuál es, verdad, la motivación principal que te llevó a presentar estos casos? Sabemos que eres una abogada que trabajas por tu cuenta, no es que tengas un bufete de eso, ¿verdad? De la milla de oro, ni nada por el estilo. Y sabemos que son casos difíciles. ¿Por qué, verdad, insististe en llevar estos pleitos? Pues mira, yo siempre recuerdo cuando yo era estudiante
yo tuve el privilegio de ser asistente de cátedra de Judith Burkham. Y en aquella época, ella acababa de ganar un caso, no sé si lo recuerdan, que lo conocemos como el caso de Gutiérrez, que fue un caso pues que sentó pauta, donde la policía le dispara a este joven que estaba como que en un sitio oscurito con la novia, y la policía se baja y desde atrás disparan, y la bala entró por el sillín y se le alojó en la columna vertebral. Y yo me matriculo en la clase de Judith cuando ese caso acababa de ganarse. Ella lo acababa de ganar. Y en esa experiencia, ¿verdad? Que Judith es una persona que me marcó mucho la carrera. Yo le preguntaba que cuál era la razón para llevar estos casos. Y ella decía que el dinero era la última, aunque las víctimas merecían ser resarcidas. Lo que realmente queremos es erradicar esa conducta. Que el Estado, para evitar el tener que pagar estas sentencias, tome medidas correctivas. Yo te estoy hablando del 1990. Así que muchas cosas han pasado desde entonces, incluyendo una reforma de la policía, que de eso podemos hablar también, pero realmente sigue siendo esa lucha por modificar esa conducta de la policía en términos de cómo se acerca como una herramienta en un conflicto y cómo escoge, ¿verdad? ¿Qué rol escoge en ese conflicto versus qué rol podría escoger? Bajo la creencia de que estos cambios tienen la capacidad de ocurrir en la medida en que la estructura como tal, porque el problema es sistémico, yo pienso que el problema es sistémico, no es de un policía o que el policía sea malo. Estamos hablando de un asunto bien profundo dentro de la cultura de la policía. Así que, siendo buenos administradores de los fondos públicos, hubiésemos esperado que, sabiendo que esa era una llave abierta de fondos a través de sentencias por personas dañadas por la policía, se tomasen medidas como una estrategia de sanidad fiscal. Pues realmente tengo que decir que eso no ha sido tan efectivo como hubiésemos esperado, en el sentido de que pues se siguen pagando las sentencias, ¿verdad? Hasta antes de promesa, después de promesa también podemos hablar de eso ahorita, sin que realmente se haya gestado desde las entrañas del Estado una política o una preocupación verdadera para modificar esa manera en que la policía se acerca al ciudadano en las manifestaciones, pero también en otros escenarios, porque la brutalidad policíaca, que es como se llama, o el exceso de la fuerza, si queremos ser políticamente correctos, no solo se da en el contexto de las manifestaciones, sino que también se da con muchos otros contextos, a veces con una intervención de tránsito. Así que, ¿por qué hacerlo? Porque pensamos que es una conducta violatoria de los derechos de los individuos, que siempre ese es el lado que hemos escogido en la carrera, y que no es aceptable, y que si no se traen es por otro lado un mensaje de que no pasa nada, de que no importa. Aunque pase poco, pero es lo único que puede pasar realmente. Así que no deberíamos dejar esa puerta cerrada, que podemos abrirla para esas personas que han sido víctimas de violación de derechos civiles, también bajo la creencia de que los derechos que no se ejercitan, que no se llama la atención entre la judicatura, entre los factores del Estado, entre la ciudadanía,
pues los vamos a ir perdiendo y se convierte en una conducta aceptada. Así que en aras de que esas cosas no ocurran, en aras de salvaguardar esos derechos, pues algunos abogados y abogadas, porque como muy bien dijiste, yo no estoy sola en esto, somos un grupo de 3 abogados, compañeros a quienes yo respeto y distingo significativamente, el licenciado Pedro Santiago Vargas, que está en Ponce, el licenciado Carlos Rivera Turner, que está en Arecibo, aunque es un sanjuanero en el exilio, y esta servidora, ¿verdad? Somos abogados los 3 en todos los casos que presentamos por esos hechos del verano del 2019. Tremendo. La verdad es que, ¿verdad? A nosotros nos da mucha satisfacción que se haya logrado presentar estos pleitos, porque pocas cosas son más frustrantes que la impotencia, ¿verdad? De uno documentar estas violaciones de derechos, entrevistar a decenas de jóvenes, de personas, de mujeres, de hombres, pero muchas de ellas son personas jóvenes que, ¿verdad? Que van a la manifestación a veces por primera vez. Y es bien frustrante tú entrevistarlos, anotar, grabar sus testimonios, divulgar, pero que no le puedas decir, mira, vamos a hacer esto para que el Estado, ¿verdad?, te desagravie de alguna manera, para que el Estado admita que actuó mal y algo vaya cambiando hacia el futuro. Esa no ha sido durante mucho tiempo ¿verdad? No hemos podido como tener esa esperanza, porque en los últimos años, sobre todo, ha habido muchos obstáculos en las reclamaciones civiles que puedan hacer los ciudadanos, las ciudadanas, contra agencias como la policía, que muchas veces es la que ejerce la fuerza de forma excesiva o abusa de la ciudadanía por su capacidad ¿verdad?, que tiene del uso de la fuerza. Podemos hablar un poco, antes de entrar ¿verdad?, en los casos particulares, sobre cuáles han sido esos conflictos, esos obstáculos que han encontrado los abogados de derechos civiles en los últimos años, y que nosotros, por ende, los vivimos cuando tenemos que interactuar y documentar los casos, ¿verdad?, con las personas afectadas. Mira, a mí me gustaría llevarlo un poquito antes de lo que sea promesa, la ley 66, porque hay una logística que afecta y que realmente estos casos tengan el efecto disuasivo en la policía. Y es que, como dije, que es un problema sistémico, en muchas ocasiones se puede vincular esa conducta desde las esferas de mando, ¿verdad? Que no estamos, como muchas veces lo quieren hacer ver, no estamos ante una manzana podrida que de momento se volvió loco y echó spray y repartió puños y bofetadas o tiros. No, ese no es el caso. El caso de ordinario es que están apoyados por la estructura de la policía y por lo tanto se vincula la estructura, el Estado, la supervisión con esa conducta, y el Estado responde por esas sentencias en muchos casos, ¿verdad? Eso hay que litigar, eso no es tan fácil decirlo como lograrlo, pero eso es lo que usualmente ocurre. Y entonces el policía no responde de ninguna manera, realmente, más allá de la incomodidad de una deposición. No es algo que le da vergüenza, que eso es algo que yo quería señalar. Una de las cosas que a mí más me impresiona cuando yo entrevisto personas en esta situación, o cuando yo he estado en las protestas, a tantas que he estado, ver el coraje con el que la policía golpea o rocea con gas, empuja a las personas como si les hubiesen hecho algo personal. Es un asunto, y los relatos que hacen las personas que uno entrevista eventualmente,
las cosas que le dicen, los rostros que tú ves, la policía no se avergüenza de esto. Es como si se hubiera un score en algún sitio de a cuántos le di, o el que le pasó ese que salió, ese fui yo, es como un premio, lejos de ser una vergüenza, es como un premio. Entonces... como un ejercicio de masculinidad tóxica, ¿no, Luis? Luis maneja... Pero tiene factores ideológicos también. También tiene factores ideológicos. Y estas personas pues no tienen realmente una consecuencia. Cuando las personas presentan querellas ante las divisiones de la policía interna, como decía mi papá, eso es como el cabro velando las lechugas. Sí, así mismo. Realmente pues allí no ocurre nada, que no sea que ellos tratan de sacarle prueba para derrotarles el caso civil, ¿verdad? Yo siempre les digo que a esas reuniones van conmigo, yo voy, incluso invito a la policía a mi oficina si quieren entrevistar a mi cliente, suelen desistir de las reuniones, pero realmente tampoco allí, en el aspecto administrativo, hay consecuencias porque es una conducta avalada por la estructura, aunque a lo mejor no haya un memo, que tal vez a veces hemos encontrado cosas increíbles, pero sí es avalada dentro de la cultura de la policía. Así que esto no les avergüenza, no hay nada que de manera individual realmente los disuada. No la pagan de su bolsillo, casi siempre. Por otro lado, los abogados que vemos esto realmente pues no lo hacemos por el dinero, aunque vamos a cobrar y van a cobrar nuestras víctimas si se gana el caso, no voy a decir que no. Pero esa no es nuestra mayor motivación y nosotros entendemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los derechos laborales, desde la perspectiva de ese policía como obrero, desde su condición económica, pues en ese sentido, pues somos cuidadosos, ¿verdad? Digo, ahora está la ley de hogar, ley de hogar seguro, pero antes no estaba, ¿verdad? Y siempre hemos sido cuidadosos de no dejar completamente desprovista a una persona en relación a sus bienes, pero... ¿Eso significa que no demandan a los policías en su carácter personal o cómo es? Sí los demandamos, y en estas demandas vamos a ser bien incisivos con los policías, precisamente porque sentimos que eso no se logra. Así que en esta sí los demandamos por su conducta, y en estas demandas, como te digo, en ese sentido vamos a ser más incisivos. Pero hasta ahora, pues realmente, mira el caso de Cáceres. Mira, tú sabes, se ha ejecutado, con video, ¿verdad? Y no solo con video, con veredicto de un jurado, ¿no? Pero realmente la policía es el brazo ejecutor del Estado. El Estado protege a su brazo ejecutor. La judicatura en muchas instancias le hace muy difícil al demandante prevalecer, es excesivamente riguroso y obviamente esto varía de sala en sala, pero en general estamos cuestionando la conducta del brazo ejecutor de la visión del status quo. Así que realmente son escenarios de mucha combatividad dentro del litigio. Wanda, yo te quería preguntar, porque precisamente eso que tú acabas de decir es un debate, ¿verdad? Que actualmente con todo lo que está ocurriendo ahora también en Estados Unidos, se está, ¿verdad?, debatiendo el tema sobre cómo podemos mirar a la policía, ¿no? Si como un servidor público o como lo que tú acabas de decir, ¿no? Como un ejecutor de un poder muchas veces opresivo. Entonces está esa dinámica, no los ataquen porque ellos siguen órdenes. No, pero es que bendito. Y entonces, eso que tú acabas de decir es bien revelador, porque en una corte, después de una situación, tú no ves arrepentimiento. Pues ¿a qué podríamos apostar ahí?
tu pregunta es realmente un debate mundial. ¿A qué yo aspiro? Yo aspiro a una policía que sea más parecido a una guardia. Yo recuerdo una vez un juez, yo le dije a un policía que yo tenía sentado en la silla de los testigos, guardia, tal, y le hago la pregunta y el juez se ha parado furibundo a regañarme que cómo es que yo le decía guardia y yo pensaba que lo estaría halagando, que le dijera agente. Que nadie había objetado, ¿verdad? Pero para ilustrarte cosas que pasan en algunas salas. Ese juez se retiró hace mucho tiempo, yo era una rookie. Pero en retrospectiva, yo pienso que eso es lo que yo quiero del policía. Una guarda que cuando vea a un ciudadano, tal vez cruzándose mal en un carril, su primera preocupación sea la seguridad de esa persona también, de los otros carriles. Pero lo que tú ves es la búsqueda mental de cuál es el delito, qué ticket le doy, ¿verdad? Y cambiar ese acercamiento al problema que pueda enfrentar el policía en la calle, pues es muy difícil, se nos ha hecho muy difícil, hablando entonces, ¿verdad?, de la reforma, pero no quiero dejar de contestar la pregunta de Mari. Obviamente, después de Promesa, pues se promulgó la ley 66 del 2014, que es la ley de sustentabilidad. Y entonces, tras que los casos duran años en descubrimiento de pruebas, en deposiciones, que si se suspendió por esto o por lo otro, no tenemos expectativa de menos de 2 o 3 años en un caso de esto. Y si se logra una transacción o una sentencia, esa ley establece que depende de la cantidad de la sentencia, que tiene un tope gubernamental, puede pagarse en varios años, ¿verdad? 2, 3 años, depende de la cantidad. Y que si ese año que le tocaba al Estado pagarte tiene algún déficit que lo justifique, podría pedir una extensión, ¿verdad? Y entonces, independientemente del compromiso que todos tenemos, pero también todos tenemos que ir al supermercado. Entonces eso desalienta también al abogado, a la persona que ha sido víctima de la violación de derechos, no encuentra quien lo represente porque realmente no se puede trabajar de gratis, es muy oneroso y estos casos te consumen un volumen del tiempo de la oficina muy grande en descubrimiento de pruebas, en análisis de la misma, en redacción de documentos. Yo me imagino que aquí iremos 4 o 5 veces al apelativo o al Supremo, porque suele ser así, ¿verdad? Esa es la experiencia. Así que son un gran reto de todas las logísticas. Pero esa ley es a raíz de Promesa también, o sea, ¿cuál es el vínculo de esta nueva situación con la situación a la que nos expone la ley Promesa, que sé que hasta el año 2017, por ejemplo, pues las reclamaciones se quedaban paralizadas? Pero ahora... Lo que pasa es que con Promesa, que Promesa es fundamentalmente una quiebra, aquellas reclamaciones que ocurrieron, aquellos hechos que podrían generar una reclamación, que eran anteriores a que se radicó, se presentó el caso de la quiebra ante la juez Taylor Swain, pues quedaban bajo la paralización o el stay de la ley. Tenías la alternativa de ir a solicitar el relevo del stay, que era otro proyecto que mucha gente no iba, pero fundamentalmente pues se paralizaban de momento, ¿verdad? Ya los casos de daños en general, cuyos hechos ocurrieron posterior a la presentación de ese caso de Promesa, del caso en la sala de la juez Taylor Swain, pues no están paralizados en ese sentido, pero la ley 66, que es del 2014, que obedece, ¿verdad? Y si la buscas, ves todas las tablas y toca muchísimas áreas que tienen que ver con el aspecto fiscal de Puerto Rico, y está vigente en relación a las sentencias.
o sea, pero entonces podemos esperar que esto sea algo más o menos de unos años, a lo mejor esto no se extiende. O sea, si no hay el fundamento económico en la ley 66, pues debería revisarse porque se tomó el tiempo de fundamentar extensamente en el aspecto económico. Esto es por razones de manejo fiscal, no por ninguna otra razón. Claro que nosotros vivimos de crisis en crisis, ¿verdad? Claro. Me gusta tu optimismo, Mari. Pero eso quiere decir entonces que no se apela o no se trabaja con el asunto de, por ejemplo, de la remoción de ese agente o de que haya un proceso, ¿verdad?, de expulsión. Eso no llega hasta ahí. Bueno, en papeles, esas son opciones, pero son investigaciones internas que realmente muy pocas veces, cuando tú haces descubrimiento de pruebas, muchas veces tú encuentras que contra X o Y agentes se han presentado muchísimas querellas. Entonces es como, es un contraste tan significativo las penas por las cuales ellos apuestan para el ciudadano y las consecuencias internamente que ellos tienen para la desviación de la conducta deseada del policía. Así que sí, yo creo que se deben presentar las querellas porque debe documentarse. No podemos subestimar la importancia de documentar los eventos, pero no es que yo ponga mis esperanzas en que va a haber una consecuencia significativa para ese policía. Es bien raro que haya una consecuencia así de expulsión para un policía, tiene que ser algo, y sobre todo ahí en ese aspecto es que nosotros siempre abogamos por mecanismos independientes de supervisión de la policía, ¿verdad? Porque los mecanismos internos son importantes también, pero no pueden ser los únicos, definitivamente. O sea, no puede ser la policía la que se investigue a sí misma, como decía Wanda, los cabros velando las lechugas. Tiene que haber, eso no me lo he inventado yo, eso existe en montones de países y de ciudades de Estados Unidos. Existe. Y dentro de la reforma, y es un aspecto que en la reforma de Puerto Rico se le ha negado reiteradamente. Exacto. Cuando que la reforma de Cleveland, por ejemplo, tiene esos elementos externos. Todas. A partir de la de Puerto Rico, yo creo que todas las reformas incluyeron supervisión independiente. Es raro encontrarte una policía en Estados Unidos. Pueden tener modelos mejores o peores, más robustos, con más garras, con más poder, ¿verdad? Algunos tienen poder investigativo, poder de citación, otros son más, ¿verdad?, menos robustos en ese sentido. O sea, que todavía no ha llegado a un nivel que sea ideal para todas las jurisdicciones, estados, países. Hasta México tiene mecanismos, Colombia, de supervisión independiente de la policía, pero la de Puerto Rico, como bien dices, no los contiene. Sin embargo, es bien interesante porque a pesar de que tienen ¿verdad?, un apoyo civil, como tú dices, ¿verdad?, de organizaciones externas, se reconoce en estos países de que no ha funcionado, de que esos sistemas no funcionan. Y si no funcionan en esos lugares con gente externa, imagínate acá que no hay nadie externo trabajando con el asunto. Y que con más validez debería de erradicarse de la reforma y declararla prácticamente que no exista. Pero hablando de la reforma, yo pienso que un problema medular que tiene la reforma nuestra, que es la que conozco mejor, es que para la policía como institución fue una decisión que ellos entendían viciosa, que ellos no necesitaban ningún tipo de reforma, que ellos no violentaban derechos civiles. A petición de la Comisión de Derechos Civiles, yo enseñé en la Academia de la Policía este primer año de la reforma, luego de mucho pensar. Pero mis hijas me dijeron que ya se habían criado oyéndome los cuentos y que cuando me estaban dando la oportunidad de ir a hacer algo distinto, yo no podía decir que no. Entonces fueron ellas realmente las que me convencieron
y yo acepté. Tendría tantas cosas que decir realmente, pero lo primero con lo que me encontré es con que había parte de los profesores, éramos personas que veníamos del mundo de los derechos civiles, de un lado o del otro. Y otra parte eran profesores, policías, que ya ellos eran profesores en la academia. Y había un resentimiento, ¿verdad? Que tú vinieras de una organización de derechos civiles, era como un resentimiento, y éramos dos bandos completamente separados. Nos trataban, ¿verdad?, con la educación, etcétera, pero en general estaban muy resentidos de que se hubiese llevado a cabo esa reforma a la luz del pleito realmente que lleva a Acklund. Y que y pasó algo en un salón que realmente no olvido. En el salón, además de haber cadetes, había un grupo pequeñito de confidentes que ahora querían ser policías y estaban matriculados en la academia para pasar a ser policías luego de ser confidentes. Y yo estaba explicando algo que yo no recuerdo cuál era el tema, si era el arresto o el registro de allanamiento, y había alguien que no le cuadraba que eso lo dijera el derecho, ¿verdad? Que hubiera que dar esas garantías, era como ¿usted está segura? Y al lado de él estaba sentado un encubierto y le dice en mi cara, trató de que se fuera un poquito bajito, olvídate, déjala, que yo te voy a explicar cómo es ahorita. Déjala, que yo te voy a explicar cómo es ahorita. Y eso es lo que pasa una vez que esos cadetes que llegan, ¿verdad? Todo el mundo empieza una carrera con ganas de hacerlo bien. Cuando llegan y se les absorbe este sistema que es más fuerte que ellos, pues los readiestran. Los readiestran. ¿Por qué? Porque esa institución no está convencida de que tenga nada que cambiar. Te puedo dar otros ejemplos de situaciones donde yo me fui dando cuenta de que realmente es una apariencia de cumplir en papeles, y yo no dudo que haya gente bien intencionada, pero no tienen, mira, esto es como en la psicología, que te dice, si tú no identificas que tú tienes un problema, pues ¿cómo lo vas a resolver? Porque tú no estás identificando, pues eso mismo está pasando con la policía, ellos no identifican que tienen un problema, que estén haciendo nada mal, y entonces lo que piensan es que nosotros, como no tenemos calle, no sabemos lo que es ir allá a empatarte con el delincuente, pues claro, así es lindo, pero no hemos podido encontrar esa comunicación de que nos convirtamos, llegando a Luis a tu tema, que pasemos de esa policía represora, que es la que nosotros creamos, ¿verdad? Los orígenes de nuestra policía es para que viniera a reprimir, a una policía que sea una guarda del ciudadano. Sí, así mismo, y después, luego, ¿verdad? Si las acciones, las primeras acciones ilegales o abusivas o excesivas o simplemente impropias de esos cadetes que después se convierten en policías, si no pasa nada, ¿verdad? No tienen consecuencias, ellos siguen pasando por su carrera, ¿verdad? Con este sentido cada vez más amplio de impunidad, de que yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo desviarme por aquí, puedo cometer este exceso, puedo cometer esta ilegalidad, porque en realidad eso no pasa nada, no tiene consecuencias. Y así eventualmente, ¿verdad? Pues se crean estos individuos. Tengo un comentario por acá sí. De Iliana Hernández que dice, llevan décadas saliéndose con hasta muertes, torturas y desapariciones de los que protestan. ¿Quiénes escogen los jueces y fiscales? Claro. Entonces, eso es una pregunta. Son nombrados sí, por el escogen gobernador. Los jueces y los fiscales, exacto. Son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. Así mismo. No, son los mismos políticos que estamos, ¿verdad? Que se combaten aquí en diferentes luchas día a día.
Wanda, cuéntanos un poco sobre estos casos, ¿verdad? Que se presentaron. Nosotros conocemos algunos. Recordamos ese verano, ¿verdad? El abuso con los gases lacrimógenos, el abuso con las balas de goma. Tenemos decenas de casos documentados de personas que se vieron afectadas por ambas o por alguna de las dos, por arrestos ilegales, amenazas, golpizas de parte de la policía. Y cuando hablamos de que esto, ¿verdad?, fue una conducta abusiva, es porque fue evidente que fue una conducta abusiva contra personas que lo más que pudieron haber hecho uno que otro fue haber tirado a lo mejor una piedra en algún momento, en el caso más extremo, pero realmente eran miles de personas, cientos a veces, otras veces miles de personas que estaban aglomeradas pacíficamente, que no representaban amenaza alguna para estos policías, porque tirar una piedra, como digo yo, que es el acto más dramático que hayamos podido ver en estas protestas, dentro del contexto de una protesta, pues eso no es exactamente un delito grave, ¿verdad? Digo, tú nos dirás más adelante, pero conozco algunos de los casos que has presentado y quería saber particularmente, porque sé que uno de estos casos tuvo un proceso penal que no sé si al final fue o no exitoso. Háblanos un poquito de lo que puedas, ¿verdad? Sin entrar en los detalles, a lo mejor, como tú quieras. Ok. Primero me gustaría hablar también con lo que tú mencionaste, me pareció bien importante, que es el asunto de los gases. Los gases no son un asunto insignificante. La primera vez que se usaron gases contra una protesta fue en el 1935. Posterior a eso, los gases, o sea, antes a eso, los gases realmente eran una herramienta de guerra. Y se llegó, después de una discusión muy álgida, al consenso de que se prohibieran como herramienta de guerra, pero no se logró el consenso para que se prohibieran domésticamente la policía contra sus propios ciudadanos, ¿verdad? Sin embargo, es bien preocupante porque los gases pueden tener unos efectos bien significativos en la salud de las personas y en algunas circunstancias causar hasta la muerte. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Se tiran estos gases a un grupo de personas que han llegado a ejercer un derecho constitucional, que eso es otro punto que yo no he tenido la oportunidad de discutir y desarrollar, pero son unas herramientas que yo he visto en mi práctica penal de la policía castigando al ciudadano porque ejerce un derecho constitucional, ¿verdad? Es este que te he dicho, y por ejemplo, yo tengo un cliente, lo cita la policía, soy yo la que llama a la policía, el licenciado Wanda Valentín, para informarle que mi cliente no va a ir a la cita. Si usted le va a radicar el cargo, dígame hora y que lo voy a esperar en el tribunal. Llegamos al tribunal y lo arrestan. ¿Ah, por qué? Porque no fuiste a la cita de la policía. Yo, pero es que lo estás castigando por por ejercer un derecho constitucional. Y esa práctica se está haciendo frecuente. Pero también es esa tiradera de gas, rociarles con gas, es como un desquite por haberte protestado. Entonces, estos casos tienen el componente, ¿verdad? Estamos cuestionando el que la policía decida unilateralmente, sin que haya habido razones para ello realmente, paralizar la protesta a las 11 de la noche sistemáticamente. Así que ya tú sabes que es un plan de paralizar la protesta a las 11 de la noche. Y en esas manifestaciones no piensan que hay gente muy joven, hay personas jovencitas, niños, menores, hay mujeres embarazadas, hay envejecientes, hay personas impedidas, en particular las manifestaciones del 2019, que este pueblo estaba allí por pura indignación. El abanico de personas y sus características que había en esa manifestación hizo más vulnerable a esas personas ante este gas que es realmente un arma química. Sin que se les diese la oportunidad real de aquellos que no estaban usando violencia, que se les avisara que se iba a echar el gas
y que se les diera el tiempo, la oportunidad, porque recuerden, estábamos en Viejo San Juan, calles bien estrechas, una multitud manifestándose que no podía con agilidad, era casi, uno de mis clientes me dice, era casi como hacer fila para salir de la calle. No, aunque quisiéramos, no podíamos avanzar más por la cantidad de gente. Y aún así, echarles spray, ¿no? Eso en cuanto a los gases lo quería puntualizar, porque esa es una conversación que nosotros tenemos en agenda, debemos tener pendiente para seguir insistiendo en que no se pueda utilizar, que sea ilegal utilizar ese tipo de arma contra los ciudadanos. Especialmente porque también hay estudios que dicen que cuando la policía llega a una manifestación ya vestido, como llegan vestidos, y cuando inician a empujar y a echar gas, etcétera, eso no tiene el efecto que quieren, que es bajar los ánimos, es lo contrario, la exacerban. Entonces utilizan esa excusa para entonces atacarles más agresivamente y golpear o disparar. Por otro lado, yendo a los casos en particular, hay uno de los casos que tengo, ciertamente le erradicaron cargos criminales como una manera para esconder la brutalidad policíaca, que lo hirieron bastante. Y prevalecimos en la BPI, prevalecimos en la BPA. Así que desde la etapa de vista preliminar en alzadas, 2 jueces diferentes decidieron que no había ninguna causa para procesar a ese cliente en particular. Okay. Hay otros 2 que no fueron acusados criminalmente. Sí, pero los otros todos fueron agredidos, sea con gases, sea con balas de goma. Tenemos casos de personas que primero fueron agredidas con gases, ¿verdad? Como todos los que están, cuando tiran gases, pues el gas no discrimina, el gas es para todo el que está allí. Claro. Y ellos o ellas, huyendo de los gases, por la espalda les tiraban las balas de goma. ¿Verdad? Que tampoco es un chiste ni nada ligero, porque son balas que aquí tuvimos a Joshua el otro día y mostramos las fotos de Joshua. En el caso de Joshua, las balas se las tiraron en la cabeza, ¿no? En la frente, que es uno de los clientes de Wanda, y eso es sumamente peligroso. No existe tal cosa como armas que no sean letales, ¿no? Estas armas son potencialmente letales y si lo hubiesen causado incluso daños mayores, si le hubiese dado un poquito más para aquí, un poquito más para allá. Y Wanda, te pregunto en ese caso particular, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el uso de las armas químicas, ¿verdad? Un ser humano, ¿verdad? Que participa de un proceso, ¿verdad? De protesta. ¿Cómo pudiera llevar, por ejemplo, un caso de ese tipo al tribunal? Bueno, eso es una de las reclamaciones, el uso indebido de gases lacrimógenos. Lo que pasa es que los clientes que nosotros tenemos recibieron ese daño y otros daños más. Pero eso, tanto como el que se interrumpiera su derecho a manifestarse, como los gases lacrimógenos forman parte de las reclamaciones. Y también... que podrían haber 5,000 personas llevando el caso en conjunto, por ejemplo, que no sería lo mismo que uno, a que 5,000 lleven un caso. Class action o algo así. Exacto, como un pleito de clase o algo así. No sé. ¿Eso es posible? Bueno, hay que certificar esa clase. Y pues mirado de esa manera es otro enfoque, pero en individual, como te dije, son casos tan trabajosos versus la cuantía que puede recibir alguien por esa, que es una violación de derechos civiles, pues realmente termina siendo muy difícil que los puedan llevar, a menos que estén acompañados de un daño más extenso. Vamos, todos los que fuimos para Ricky Renuncia, vamos para la oficina de Wanda la semana que viene a certificarnos como sería buena idea, pero lo otro es que en estas manifestaciones, y es lo que a uno más le preocupa a veces,
primero que el trauma psicológico es real y yo lo digo porque yo lo he vivido, o sea, yo lo he vivido lo que es los gases lacrimógenos, no de ahora, sino de la época de antes, de Vieques, cuando no era distinto, era como algo que ocurría por allá por un campamento escondido y uno lo tenía que quedárselo como medio callado porque si no la gente se iba de la protesta. De eso yo me acuerdo, ahora se socializa más y se habla más y se denuncia más, pero aquello era como una cosa, cállate, no digas que tiraron gases allá abajo porque se va la gente de la protesta. Y en efecto, eso es lo que ocurre, o sea, nosotros tenemos un imaginario de que quienes protestamos somos personas bien valientes, que estamos siempre dispuestas ahí ¿verdad? A estar en el fuego, pero realmente yo creo que la mayoría de la gente se asusta y no quiere volver a la protesta, no todo el mundo es tan come candela. Nos asustamos todos, pero volvemos. Pero se hace para desincentivar que la gente quiera seguir acudiendo a estas protestas. Y para desacreditar, también. Exacto. O sea que esto tiene unos efectos primero psicológicos. Yo no tengo miedo nunca, no me da vergüenza decir que a mí me han causado mucho miedo los gases lacrimógenos a lo largo de los años porque lo viví y fue una experiencia, ¿verdad?, bien terrible. No es que no voy a volver a las protestas, he vuelto toda mi vida, pero yo veo cómo eso puede causar un daño psicológico real. Y veo cómo la gente puede decir que los conozco, gente que cree en las luchas y en las protestas, y los he escuchado decir, yo no voy para allá porque ese revolú de policía, hay demasiada, la policía asusta a mucha gente, o sea, eso es la... Mira, yo recuerdo que cuando, perdóname Luis, cuando en un verano también pasó aquel evento en el Senado, que Rivera Schatz era presidente del Senado y ordenó que empujaran la gente por las escaleras para abajo. Allí acusaron a 2 jóvenes, yo representé a uno de ellos. Y yo me acuerdo que como era una protesta que estaba relacionada con la UPR, allí había muchísimos profesores y allí había personas mayores, ¿verdad? Gente de las que en una sociedad se privilegia por sus aportaciones, porque, ¿verdad? Si fuéramos todos los sanos que deberíamos ser, qué mejor que aquellos que se dedican a difundir el conocimiento a los más jóvenes, ¿verdad? Pues esa protesta estaba llena de profesores y profesoras que recibieron gas, no todos ellos, algunos de ellos eran personas mayores, que eso también te puede causar otros problemas porque no puedes correr, no puedes evadir y los gases son asfixiantes realmente. Ajá. ¿No te parece que el asunto como que, ahora que mencionas esa manifestación, que creo que fue en 2010 por ahí, que fue una de las razones por las cuales se puso a la policía bajo reforma? Sin embargo, yo no veo que la situación haya mejorado, al contrario. Yo veo, para mí fue, incluso pudiéramos decir que hasta más violento el verano del 2019 y los últimos primeros de mayo de 2018. Hemos visto acciones tan violentas de parte de la policía que yo por lo menos no puedo decir que haya habido una mejoría. ¿Tú has visto alguna mejoría o cómo lo evalúas? No, eso es algo que me preocupa mucho, de verdad. Yo sé que tú estás haciendo un trabajo bien cercano con la reforma y a veces yo le digo a los estudiantes cuando enseñaba, no les quiero romper el corazón, pero yo no sé si la policía es reformable como está. A mí me preocupa que transcurran esos, creo que son 10 años de supuesta reforma, que aquellas personas que están a cargo quieren sentirse exitosos. Así que va a parecer que reformamos y yo realmente no creo que estemos reformando. Yo no veo cambios. En muchas ocasiones me parecen que los cursos son pro forma, porque yo no veo la modificación de conducta en la calle. Y ya van 7 años. Y ya van 7 años. Pero, así que... mira,
pero por eso nosotros no aspiramos realmente ya a cambiar a la policía como tal, sino que trabajamos más con la gente, con las comunidades, con la ciudadanía. Lo que queremos es más bien que cambien las expectativas de las personas sobre cómo la policía debe intervenir con ellos y con ellas. Y que cambie nuestra noción de lo que es la seguridad pública, que cambie nuestra noción de cuáles son realmente los derechos que nosotros debemos ejercer y defender todos los días, más que, o sea, no es tanto, el trabajo no está tan dirigido a el policía, porque precisamente hemos tenido un corazón un poco frustrado en ese sentido. Yo quería preguntarle a Wanda, en esa línea, ¿verdad? De que sabemos, ¿verdad? De que cada vez la policía, o poder llegar a ese punto, es cada vez más difícil. ¿Sí? Y a mí me hace mucho sentido que podamos hablar más del tema. Cuando vamos a las comunidades, por ejemplo, a hablar del tema, hablar de cuáles han sido las experiencias con la policía, hay mucho miedo en la ciudadanía. Hablar algo negativo de cualquier agente es casi como un tabú. Me gustaría que tú hablaras en el caso tuyo, ¿verdad? Que has tenido tantos acusados en esa dinámica. ¿Qué has visto ahí? Bueno, cuando acusan a mi cliente de haber agredido a un policía, yo pienso en legítima defensa, porque realmente las personas le temen a la policía, en general. Yo sí creo que la policía ejerce un poder en la calle. Sí ejerce un poder en la calle. Y bueno, digamos que uno quiere que haya cierta organización, ¿verdad? Yo puedo pensar en roles bien importantes para la policía, que no son los que está desempeñando. O sea, no es que yo quiero necesariamente eliminar toda la policía, aunque yo estoy abierta a cualquier idea, pero hay roles que yo puedo pensar legítimamente que le pueden corresponder a una buena policía. Que yo quiero que tengamos en nuestras sociedades. Pero sí, ellos siembran el terror en la calle. Y es que tú dices esas cosas y yo empiezo flashbacks. En una ocasión, el hecho es cierto, yo he sido abogada de asistencia legal y luego pues he tenido clínicas de menores, siempre he estado relacionada en el tribunal y en la calle con la policía. Y uno desarrolla buenas relaciones, hay policías que sacarían la cara por mí, o sea, que me tienen aprecio y mutuamente, ¿no? Y uno de estos policías con quien yo veía muchos casos, mi cliente me dijo que él le había dado una pela en el barrio, que le había arrinconado una vez y le había dado una pela. Y yo lo saqué aparte y le dije, mira, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, voy a tener que tomar otras medidas si yo tengo prueba de estas cosas. Y la reacción de ellos no es de introspección, no es de, mira, ¿qué pasó? No, es, ¿qué fue lo que ella te dijo? O sea, yo, sí, pero no es para que vayas y la busques y le radiques otro cargo, tú sabes, que es esa actitud de reprimir más. Ah, que se quejó de mí, pues reprimimos más. Lo mismo me pasó hace muchos años en Mayagüez. Yo tenía esta situación que me llegaban clientes con la misma historia. Pues me arrestó el policía por no sé qué y me llevó al cuartel, era una división de droga, me llevó a la división de droga y él se paró en la silla, empujó el techo, sacó una bolsita plástica con cierre a presión y con polvo blanco en su interior y me dijo, mira, esto es tuyo. Pero entonces... Tú sabes, yo decía, bueno, pero esta gente no se puede haber puesto todas de acuerdo, no se conocen, esto han pasado tiempo. Y ya yo cuando oía eso, buscaba la denuncia, ahí está fulano, y fulano estaba en esa denuncia. También lo conocía y con él pues yo tenía una buena relación, ¿no? Porque pues muchas veces lo tenía en caso. Y fui, se lo dije, yo le dije, mira, a mí me pasa esto, cada vez que yo escucho a un cliente mío decir eso, yo sé que tú estás en la denuncia, te busco y te encuentro. Y lo mismo, ¿quién fue? ¿Quién le dijo eso? Yo no, ¿quién me dijo eso? No pasaron 3 semanas que el FBI se lo llevó. Y
por esos mismos hechos. Eso decía su indictment, que ese era su modus operandi. Así que realmente la policía sí tiene muchas herramientas para sembrar el terror en las calles. Y mucha gente le teme a la policía y nosotros no tenemos conocimiento generalizado. Yo digo nosotros, nuestro país, nuestra gente, no tiene un conocimiento generalizado de cuáles son sus derechos. Y muchas veces gente como yo no soy el orgullo de mi familia. Mi familia quisiera que yo viera notaría, yo no sé, que representara Walmart tal vez. Yo no soy el orgullo de mi familia, como que, pero porque tenía que irse por lo criminal. Eso así tan bien que ella vive en la escuela. Así que, y porque realmente no entienden cuál es el trabajo que hay que hacer en el tribunal y en la calle, porque esto empieza, para nosotros los penalistas, empieza desde el cuartel. Le mandamos un saludo a Edgardo Román, que se conectó ahorita y mandó un saludo. Saludos, Edgardo, y esperamos verte pronto antes de que sea la próxima asamblea del Colegio de Abogadas y Abogados. Estamos llegando ya al final, tenemos que despedirnos porque, ¿verdad? Como siempre digo, que tenemos que dejar algo para la próxima semana, pero ha sido bien interesante, como siempre, hablar contigo y escuchar tus experiencias, ¿verdad? En esta misma lucha que compartimos tú, nosotros y, bueno, y muchas compañeras y compañeros activistas, abogados, abogadas, defensores, defensoras. No sé si quieras decir algo más sobre estos casos, Sobre estos casos estoy esperando que me pidan emplazamiento en un par de ellos, ya tengo emplazamiento en otros, y realmente están comenzando, ¿verdad? Así que no tengo problemas en irles relatando según se desarrolla aquello que se puede relatar, ¿verdad? Sin estropear la estrategia, pero esto está comenzando y los reveses pueden llegar pronto o pueden tardarse, y pienso que estaremos muchas veces en el apelativo. Luis, ¿algo más que quieras añadir tú? No, yo le agradezco a Wanda por toda esa experiencia, y después no me gustaría sentarme con ella fuera de la cámara, que me cuente un poquito de esa Café de verdad, por favor, café de verdad. Porque yo creo que es importante que sepamos, ¿verdad? Eso, y que podamos llegar a las cosas. Algo que nosotros desde Kilómetro Cero queremos hacer es un poco es que la gente se empodere, ¿verdad? La gente se dé cuenta de todos los derechos que tiene, y en broma y en serio, o sea, juntarnos y realmente exigir una diferente policía, ¿sabes? Yo creo que es posible. Vamos a sentarnos, porque yo pienso en proyectos educativos. Y tengo tantas cosas en el tintero, pero realmente la vida no le alcanza a uno. Pues yo me apunto ahí. Así, sí. Wanda ha sido, así mismo, es colaboradora. Luis es realmente, empezó como el tallerista de nuestros talleres de Oficial Tengo Derecho. Pues sí. Que se lleva a cabo en diferentes comunidades, pero que ahora por la situación lo estamos haciendo online. Ahora, la semana que viene, el miércoles próximo, Luis va a dar otro taller en línea que es sobre cómo grabar a la policía para efectos de rendición de cuentas. Volveremos a dar el de Oficial Tengo Derechos, que ya lo ha dado varias veces en esta plataforma, y cuando termine la pandemia volveremos a las comunidades. Pero básicamente, ¿verdad? Pues ese es parte de su trabajo. Él es un facilitador y un educador de comunidades. Así que esa es su pasión, y definitivamente, pues, todas las ideas son bienvenidas para darle curso aquí en la organización. Así que nada, les agradezco a ambos. Gracias por dedicarnos este tiempo. Seguimos apoyándonos, ¿verdad? Y lo que necesiten también de nosotros, tanto tú como tus clientes, pues gracias. Estamos disponibles también para cualquier cosa que podamos colaborar en ese pleito que nos parece que es bien importante para, ¿verdad?, la historia de los derechos civiles en Puerto Rico. Así que gracias a ustedes por conectarse.
Que tengan buen día y muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente. Y salud, mucha salud. Así mismo.